Estamos con Fernando Celis, de la Confederación Nacional de Organizaciones Cafeticultoras, no cafeticultoras, sino cafetaleras, para que nos hable de la historia de la CENOC, de la propia CENOC, de las organizaciones del café, indígenas campesinas, ¿no?, que trabajan en el café, y del pasado y de la coyuntura, ¿no?, presente. Y sin más, bueno, les recordamos que estamos en el espacio que el Centro Jacinto Carnegie sobre movimientos sociales del pasado y del presente tiene, y que todos los sábados a las 4 de la tarde nos transmitimos por una cuenta de YouTube. Y sin más, entonces dejamos que Fernando mismo, ¿no?, se presente a sí mismo, si quiere, y que desarrolle, ¿no? Sí. Sí, bueno, mi nombre es Fernando Celis Callega. Yo participo en una organización de productores de Veracruz, en Coatepec, y mi puesto ahora es de asesor general de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras. Soy el responsable de estas oficinas en la Ciudad de México. Pues, de acuerdo a lo que me han comentado, ¿no?, para esta entrevista, pues platicaría algunas cuestiones del café en México. En primer lugar sería pues la importancia de la producción de café en México. O sea, los datos que se tienen actualmente, después del maíz, que se habla que hay como 2,5 millones de productores, el café es el segundo producto agrícola que involucra más productores. Según el padrón que se tiene actualmente, hay alrededor de 515,000 productores de café registrados en 12 estados, en alrededor de 680,000 hectáreas. Una característica de los productores de café en México es, según mis cálculos, alrededor del 85% son indígenas, de 25 grupos étnicos, ¿no?, por decirlo ahora, como se dice. Pues hay desde Huasteco Tecnes, ¿no?, en San Luis Potosí, hasta Mames, ¿no?, en la región de Tapachula, Tlapanecos en Guerrero, Totonacas, Nahuas, Chinantecos, Cuicatecos, Asmusgos, o sea, hay 25 grupos. En la CENOC participan de 21 grupos indígenas. Y otra característica es que son muy pequeños productores. El promedio nacional de hectáreas es de 1,2 hectáreas, y ahí están involucrados los medianos y grandes productores. Quiere decir que la gran mayoría tiene entre media y 1 hectárea. Y otra característica es que el café es un producto tropical, se produce en las regiones del sureste del país, en las regiones serranas, donde es difícil otro cultivo. Por eso, después de la reforma agraria en México, que se distribuyó mucha tierra a los campesinos y en las regiones indígenas, pues el cultivo del café aparece como algo muy interesante, ¿no?, para los productores, y después ya se generaliza mucho en las regiones indígenas, pero es un cultivo que puede manejar la familia. Por ejemplo, esto es distintivo de otros cultivos agrícolas. Aquí participan mucho las mujeres y los niños en el corte o sea, en la recolección del café, pero también el procesamiento. O sea, un pueblo indígena o campesino aislado en zonas serranas, pues puede procesar su café, tenerlo en pergamino y guardarlo incluso, y después venderlo, ¿no? Entonces, después del maíz, como decía, el café es el principal cultivo en México. Pero paradójicamente en México se consume muy poco café. O sea, en algún momento hasta el 80% de café en México se destinaba a la exportación. Y siempre quedaba esa imagen: el café es para exportación. Aunque atrás están productores que son campesinos e indígenas, ¿no? O sea, hasta hace todavía 15 años en México se consumían 600 gramos
cuando en Brasil se consumen 5 kilos, ¿no? O en Estados Unidos 5 kilos, en algunos países europeos. Y en México se consumía muy mal café, porque incluso algo que era medio absurdo, se decía el café de calidad de exportación y el café de consumo nacional. Son los peores cafés, los cafés dañados, se destinaban al consumo nacional. Entonces el consumo en México es pésimo, ¿no? Y no hay una costumbre de tomar café, incluso algo que es que se diferencia a México de la mayoría de los países, es que en México la mayoría del consumo es de café soluble. Y de la marca Nestlé esto no ocurre casi en ningún otro país del mundo productor de café. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues hay muchas historias, ¿no? Pero todavía ustedes ven en los supermercados, en las tiendas, la mayoría de las marcas son de café soluble, Nescafé de la Nestlé, ¿no? Es muy reciente que empieza a haber más cafeterías. Actualmente ya el consumo es de 1.3 gramos por persona y ya se empieza a tomar más café de calidad, ¿no? Pero la mayoría sigue siendo café malo, que no se prepara. Por eso yo entiendo que no le gusta a la gente, porque es un café quemado, ¿no? Entonces venimos de una historia donde se involucran muchos campesinos e indígenas, pero es para un producto de exportación. Pero pareciera que entonces le iría muy bien a los campesinos, ¿no? Lo que hay es un auge, y ahí donde se involucran muchos productores, después de que hay una helada en Brasil en 1975, mejoran los precios. Y durante casi 15 años, hay digamos, en la década de los 70 y los 80 todavía hay acuerdos internacionales, y el del café es el más sofisticado de acuerdo que hay entre países productores y países importadores, que se establece una banda de precios. Entonces el organismo internacional asigna a cada país un monto de exportación en función a un precio. Eso es muy importante, porque el objetivo de este convenio internacional era un precio remunerativo para los productores. Entonces para los productores era muy atractivo en los 70 y en los 80 meterse al café. Y el gobierno mexicano impulsa también, había una fuerte participación estatal a través de un organismo que se llamaba el INMECAFE, y el INMECAFE le daba un préstamo a los productores, les daba planta, ciencia técnica, y después compraba el café, buena parte del café, y daba un precio de garantía. El precio de garantía estaba muy ligado a que había este convenio internacional. Entonces, por los precios y los apoyos que daba el Estado, el café era muy atractivo, incluso lo promovía mucho el gobierno, y entró mucho esta política y fue atractiva para muchos campesinos e indígenas, ¿no? Pero cuando se rompe este convenio y entra lo que se llama libre mercado, pues se genera una gran crisis. Entonces en el café, algo interesante es que es la primera rama agrícola en México donde la mayoría de los productores empiezan a participar en organizaciones independientes, lo cual no ocurre en la caña, ¿no? Que incluso ahora sigue habiendo, y en la mayoría de los cultivos, organizaciones ligadas al régimen del PRI, ¿no? Al partido gubernamental, ¿no? Ahora y por muchas décadas, ¿no? Todos los primeros movimientos que surgen a fines de los 70 y en los 80, que son después el origen de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, hay como 4 grandes movimientos, ¿no? El que se da en 79, 80, ahí se forma la Unión de Uniones. Y las demandas, eso es muy interesante, seguir el cambio de las demandas de los productores. Las demandas son porque entrara más el INMECAFE. O sea, fue en la época, o sea, que porque el café estaba dominado por caciques locales, ¿no? Y lo que llamaban los varones del café, que eran incluso buena parte extranjeros, que dominaban la comercialización.
pagaba muy bajo precio a los productores. En esa época a un productor le llegaba a un 40, un 50 o menos del precio de referencia internacional. Cuando entra el IMECAFé, mejora, ¿no? 70, 80%, ¿no? Todos los productores demandaban pues que abrieran centros de compra, la costalera, que dieran el fertilizante, la planta. O sea, las primeras luchas, esta del 79-80, es en relación a que mejorara el IMECAFé. En el 82 se da un movimiento en Veracruz, que surge la Unión de Productores de Café de Veracruz, y la demanda es porque pague un mejor precio de garantía. O sea, del 79 al 89, las demandas son porque el organismo que compra café estatal pues pague mejores precios y mejores funcionamientos. Luego en el 87 hay otro movimiento también en la región de Córdoba y de Veracruz. En el 89, ya cuando se habla del retiro del IMECAFé, también hay otro movimiento en Oaxaca, se forma la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, y la demanda también era porque no se retirara el IMECAFé, que mejorara. Pero finalmente el gobierno salinista pues era una política, ¿no?, de retirar toda la participación estatal. En 1988, en esta coyuntura de que ya hay mayor crisis política incluso, ¿no?, por las elecciones del 88, el retiro de la participación estatal, se forma la CENOC, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras, que surge como una organización grande, ¿no? Incluso en el padrón que levantamos en el 1994, donde porque había toda una disputa, ¿no?, de quién tenía la representación en el sector, ¿no? Había un fondo importante de recursos que se entregó a los productores y había mucha discusión sobre la representación. Se acuerda con el gobierno que se haga un padrón donde cada productor pueda firmar y que certifique la autoridad municipal. La CENOC levantó 71,000 cédulas de productores que firmaron, que decían que... Y otros grupos independientes, como la CIOAC levantó 17,000, otros grupos. El chiste es que los independientes juntamos 103,000 cédulas y la CNC, la Unión de la CNC, 86,000. Esto es algo interesante porque es la primera vez que en una rama importante los productores independientes, organizaciones independientes, demuestran que tienen mayoría que los organismos ligados al café, ¿no? Entonces la CENOC también, pues ya las demandas en los siguientes años no son porque mejore el IMECAFé, porque el IMECAFé es desmantelado totalmente, ¿no? Es más bien por comercializar directamente el café de los asociados, y entonces se generan experiencias interesantes, ¿no?, desde grupos de la CENOC, como la UCIRI, y después otros, se promueve lo que se llama el comercio justo, y los grupos también empiezan a promover lo del café orgánico, ¿no? Todavía en los 70 y en los 80 muchos grupos de productores eran exportadores, pero la mayoría, con la crisis del 87, la crisis del 89, la mayoría fracasan. Casi los únicos grupos que quedan en los 90 y luego en la década del 2000 que comercializan son los que venden en el comercio justo y como café orgánico. El comercio justo es un acuerdo entre productores y consumidores a través de pequeños torrefactores, en el cual ofrecen un precio fijo, que se considera un precio justo. Este precio es muy importante. Por ejemplo, en el 2001, 2002, el precio en la bolsa baja a $50, pero en el comercio justo se puede pagar $140. Y todavía sigue ahora. Casi los únicos grupos que comercializan, ¿no?, a precios más altos son en esto que se llama el comercio justo, ¿no? Entonces la cafeticultura mexicana
atraviesa después de los fines de los 80 por varias crisis. O sea, las primeras crisis son por bajos precios. Por ejemplo, hay una crisis del 90 al 94, la segunda gran crisis del 2000 al 2004. Es una crisis brutal, ¿no? O sea, el mercado del café es probablemente el mercado agrícola más complicado, ¿no? O sea, que hay mayor volatilidad, que le llaman, de precios, ¿no? Precios altos, precios bajos. Después de que se rompe el control de las empresas estatales, son grandes empresas transnacionales los que pasan a dominar la comercialización del café. Y las principales están en México. También están en México. Por ejemplo, la principal compradora mundial es una empresa que se llama Neumann. En México se llama California. Otra, la segunda, que se llama Econ, en México es ANSA. Volcafé de Suiza, en México es de Cafixa. La Nestlé, ¿no? Obviamente es Entonces, la crisis más fuerte que se ve tiene bajos precios fue del 2000 al 2004. ¿Cómo reaccionan los productores? Muchos migran, ¿no? Entonces lo que se inicia es una acciones de diversificar ingresos. Ahora es muy común decir que antes se podía vivir del café, que ahora ya no. Entonces lo que hacen las familias cafetaleras es pues tener diversos ingresos, gente que migra, gente que vive en las ciudades, vende artesanías, se dedican a otros productos, realizan diversos trabajos, ¿no? Entonces han logrado sobrevivir. Desde el gobierno y de las grandes empresas, pues calculaban que no iban a sobrevivir los productores de café, las familias cafetaleras, ¿no? Y ha ocurrido al contrario, ¿no? O sea, en esa época había 280,000 productores y ahora tenemos 500, porque han sobrevivido las familias cafetaleras, ¿no? Y aquí convendría ver también lo que ha pasado en el campo, ¿no? En los últimos años. Luego se dice, es que el campo representa solo el 4% del Producto Interno Bruto, o sea, de la producción que se genera en México, pero la población sigue siendo campesina indígena más del 25%, el 30%, ¿no? Entonces, nosotros decimos que ahora hay más campesinos en México como nunca en la historia, ¿no? Ahora hay más indígenas en México, mucho más que antes de la intervención española, ¿no? O sea, hay una gran población, pero también hay mayores niveles de pobreza, ¿no? Entonces, la gente en el campo, pues en realidad, pues ha llevado una estrategia pues de no retirarse de la producción, pero sí tener ingresos diversos, ¿no? Ahora hay mucho movimiento en las zonas campesinas indígenas, gente que vive en Estados Unidos, que vive en las ciudades, se dedican a actividades muy, muy diversas, ¿no? Y en el caso del café, también es muy difícil cambiar de cultivo, porque ¿qué cultivo puede meterse en zonas serranas de montaña que tienen ladera? El cultivo de café es perfecto, ¿no? Para las zonas serranas, incluso decíamos para las familias, ¿no? Porque las mujeres y los niños pueden manejar la producción, o sea, la siembra, la limpia, la recolección. A veces cuando salen los hombres, ¿no?, a otros trabajos, pues el café lo manejan las mujeres. Eso es un rollo muy, muy importante, muy significativo. Ahora incluso casi el 30% de los terrenos reconocidos oficialmente son propiedad de mujeres. Está volviendo un cultivo, yo creo que en 10, 15 años
va a ser un cultivo más de mujeres, porque pueden, y es muy difícil entonces que las mujeres son las que más defienden el cultivo del café, que siga el cultivo del café. Y en las regiones, ¿no? Ahora hay todo un cuestionamiento de que los niños no deben participar en el cultivo del café, que son explotados. Pero la verdad, nosotros que venimos de eso, sabemos que pues, no es cierto, ¿no? O sea, un cultivo es familiar, participan los niños, no es una explotación familiar, al contrario, promovemos que participen los niños, niñas en el cultivo, incluso en las regiones cafetaleras, cuando llega la época de cosecha, cuando había buena producción, pues es una fiesta, porque todo el mundo puede ir a cortar café y ganarse, incluso en otras fincas más grandes, ganarse algún recurso, ¿no? Entonces, pues no sé si le paro un poco. Pues, Uno, adelante. bueno, el café actualmente tiene mucho auge a nivel mundial, ¿no? Es una de las bebidas que más se consume en todo el mundo, ¿no? En la mayoría de los países. Incluso países que no tomaban café, como China, ¿no? Vietnam, Indonesia, ahora está creciendo mucho el consumo. Bueno, un analista señalaba hace pocos días que todavía en los 80 y 90 el café era una cuestión de personas mayores, ahora el auge en el consumo es de los jóvenes, con nuevas presentaciones del café, ¿no? Como estos cafés capuchinos, cafés con saborizantes, ¿no? Obviamente a nosotros no nos gusta que la gente consuma café mezclado, ¿no? Preferían que consumieran café puro, ¿no? En México es muy particular el consumo, y mucha gente que viene del extranjero lo ve rápido, dicen aquí, como ya decíamos, muchos siguen consumiendo café soluble, pero consumen un tipo de café que se llama americano, que es un café aguado, y todavía le echan azúcar. O sea, en otras partes no se consume así el café, no se consume más en lo que se llama en México café expreso, ¿no? O sea, más concentrado. Entonces, como quiera, hay un auge del consumo a nivel mundial, y en México en 15 años ha aumentado un 150% el consumo. Y en la Ciudad de México se ve, hay muchas nuevas cafeterías, ¿no? Desafortunadamente todavía hay problemas en el manejo del café. La mayoría del café que se vende es un café quemado, o sea, se pasa de tueste. El café es un grano que para que se desarrolle su aroma y sabor es en el tostado, pero hay que saber hasta dónde se tuesta para que aflore esos aromas y ese sabor. Y en México lo pasan de tueste, porque incluso los de las cafeterías, como la mayoría lo pide mezclado con leche y saborizante, pues lo pasamos de tueste. Pero el que consume solo el café le parece muy, muy quemado, no le gusta el sabor, ¿no? Como quiera, está avanzando el consumo de café en México, ¿no? Entonces México tuvo, digamos, un auge. Si en los 50 se producía 1 millón de sacos, el nivel más alto fue en el ciclo 99-2000, se llegó a 6.2 millones de sacos. Después, con las crisis que ha habido, pues vino bajando la producción, y digamos, en los últimos años la producción promedio había sido de 4.5 millones de sacos. Esa es la referencia mundial, así se exporta el café en sacos de 60 kilos de semilla de café. O sea, el café es un grano que pues hay que cortarlo cuando está maduro. Hay varios procesos, ¿no? Si se le quita la miel, se llama café lavado. Si se deja que seque con miel, se llama cafés naturales. Y hay dos variedades, una variedad que se llama robusta y otra arábiga,
y en México la mayoría de la producción es de café arábiga y de este proceso que se llama arábigos lavados, que ya la mayoría de la producción mundial ya no es de este tipo de café. La mayoría de la producción mundial es de café robusta, que es una variedad más con más cafeína, más amarga, y luego de arábigos naturales. Pero en México el 95% de la producción es de arábigos lavados, que se considera de la mayor calidad. Por ejemplo, si a nivel mundial se producen actualmente 155 millones de sacos, solo 40 millones de sacos son de café arábigo lavado, cada vez es menos. Y una característica en México es que ya nos está dando a nivel mundial es que es café con sombra diversificada. Entonces los cafetales, que es un arbusto, además con árboles, proporcionan muchos beneficios ambientales, ¿no? Que es algo que demandan mucho los productores, que en el precio se reconozca que dan beneficios ambientales, ¿no? Captura de carbono, protección de los suelos, de las cuencas hidrológicas, y producen oxígeno, ¿no? Le decía, actualmente hay un auge, ¿no?, a nivel mundial en el consumo y en México, y el café ya lo presentan como un grano maravilloso, ¿no? Porque ahora le encuentran muchas virtudes, ¿no? Antes los médicos, y todavía en México, es de que, bueno, produce daños a la salud, pero ahora pues cada vez se le encuentran más propiedades, principalmente que ayuda a la concentración. Entonces ahora mucha gente toma el café no porque le gusta el sabor, sino porque ese golpe de cafeína pues hace que se avive, como dicen, ¿no? O que se concentre, ¿no? Muchos toman café por eso, no porque les guste el café, ¿no? Es más bien por avivarse, ¿no? Por concentrarse, ¿no? Pero, digamos, lo que hay a nivel mundial es que las grandes empresas lo que quieren es café barato, ¿no? Y los supermercados lo que venden también es café barato, ¿no? Promueven más el robusta, el café naturales, esquemas de alta productividad. Por ejemplo, Vietnam produce ahí también casi las mismas hectáreas que México y producen 30 millones de sacos. Brasil, que tiene la mitad de los productores de México, produce 55 millones de sacos. Y nosotros traíamos 4.5 millones de sacos, pero son plantaciones de alta productividad, mucha fertilización química, sin sombra, y México se ha mantenido como la mayoría de la producción sigue siendo de café con sombra, y una escala de producción muy pequeña. Todos estos productores indígenas, la mayoría, producen 4 o 5 quintales, cuando en Vietnam producen 60, o en Brasil 40 o 50, ¿no? Entonces luego muchos critican a México, las grandes compañías, las grandes empresas, de que bueno, no son productivos, que no son competitivos, que no... Pero realmente estos cafés, bueno, ahorita les voy a platicar más de la situación actual. Una de las cuestiones centrales en el café es que es un producto tropical y es probablemente el que está siendo más afectado por lo que se llama el cambio climático, ¿no? Entonces le afecta la sequía. En los 3 últimos años pues ha habido afectaciones. En Brasil le afecta la sequía, la mayoría de las regiones les afecta la sequía. Pero en Colombia, en el 2008, por cuestión también del cambio climático, se desarrolló más lo que se llama la roya del café, que es un hongo. Es un hongo, ¿no? Entonces, con mayor humedad y menos brillo solar, se desarrolló ese hongo y afectó casi un 40% de la producción en Colombia. Luego,
se vino hacia los países de Centroamérica, o sea, Honduras, Guatemala, y en el 2012 ya estaba en México. Y en los 3 últimos años ha afectado mucho en México la producción. Por ejemplo, si traíamos 4.5 millones de sacos, en el ciclo antepasado bajó a 3.2, en el pasado a 3 millones de sacos, y actualmente, además de la roya, hubo problemas de mayores lluvias y más frío en regiones ligadas cercanas al Golfo, y la producción, según nuestros cálculos, bajó a 2.2 millones de sacos. Entonces tenemos la cosecha más baja en 54 años. Es un retroceso. Hay regiones como Coatepec, como Coetzalan, solo se tiene el 15% de la producción. Entonces hay todo un debate. Bueno, se pudo haber controlado lo de la roya desde el 2012. Pues en Colombia y en Centroamérica la controlaron, pero aquí en México, pues el gobierno quiso aplicar ahí un producto biotecnológico nuevo que no funcionó, y después, para ocultar que no había funcionado, pues dejó de impulsar políticas de control de la roya, ¿no? Pero el tema más complicado para los productores actualmente, lo del cambio climático. Por ejemplo, México está en la zona cercana digamos, a la zona templada. Entonces el café solo se da hasta cierto nivel de latitud, ¿no? Por ejemplo, en partes de San Luis Potosí, la Huasteca Potosina y Nayarit. Más allá ya no, porque le afecta el frío. Y se produce en México máximo a 1500 metros. Más arriba no se puede producir porque es un producto tropical. Pero lo que está ocurriendo en México, paradójicamente, la mayoría de los países dicen es mayor calor. Pero en México, la zona del Golfo, lo que ha habido es más frío, más lluvia y más frío. Porque entran los frentes fríos, ¿no? O sea, lo vemos ahora en los reportes de cómo entran los frentes fríos, pero esos frentes fríos se han reforzado por otros factores que, bueno, a lo mejor es muy complicado manejarlo, explicarlo, ¿no? De una que se llama oscilación dodecadal del Pacífico, el vórtice ártico, ¿no? Que se está calentando el Ártico, desborda el frío. El chiste es que llega más frío, ¿no? Y ese frío es lo que está afectando la producción. El hongo de la roya, que también es por una cuestión del calor, porque cuando entra un frente frío viene aplastando el calor y se siente, ¿no? Luego es un ambiente propicio para los hongos, se expande el hongo y todavía el frío. Y se está calentando el Pacífico y lanza más lluvias al Golfo. Entonces vemos en regiones como Coetzalan, para dar un dato, Coetzalan es una región muy lluviosa. Llovía 4.000 milímetros al año. En el 2015 llovió 5.700 milímetros. O sea, es muy, muy lluvioso. O sea, combina esta humedad que viene del Pacífico con este frío que viene. Entonces ahí tenemos un problema. O sea, la mayoría de los productores de café, todos estos campesinos indígenas, aguantaron la volatilidad de los precios, del retiro de los subsidios, pero ahora tenemos un problema más grande, más difícil. Algunos dicen, a lo mejor lo de la roya lo podemos controlar. Ahora, esto de la roya es una cuestión muy interesante. Bueno, en otros cultivos son otros problemas, pero lo que hay es un gran debate, que es lo que me gustaría exponer en esta parte, es que lleva a una discusión sobre las variedades de café. Es como por ligarlo al maíz, ¿no? Entre el maíz criollo, el maíz nativo y el maíz amarillo, ¿no? Entonces, en el café lo que hay, en el arábigo, es que hay lo que se llama las variedades tradicionales, que son las que vinieron de Etiopía. El café tiene su origen en Etiopía, ¿no? El café arábigo.
llegó hace 200 años en México. Toda la variedad tradicional se llama típica. Y otra después que fueron también derivadas de la típica es la Borbón, la Mundo Novo. Y esas son las que tienen la mayoría de los productores. Por decir, aunque no es una variedad, no son nativos, como el maíz, pero son las variedades viejas, ¿no? De hace 200 años que el productor la vino manejando. Y en México es uno de los países que tiene más diversidad agroclimática, o sea, de suelo, de microclimas, entonces de calidades de café. Pero las grandes empresas, los mismos gobiernos, particularmente en Brasil y en Colombia, tratan de meter variedades más productivas, dicen. Entonces empiezan a manejar lo que se llama variedad de porte más pequeño, que puede haber más plantas en una hectárea, que no tienen sombra, y para que no les pegue la roya, lo que hacen es un híbrido. O sea, le meten unos genes del café robusta. El café robusta, la variedad robusta, no le afecta la roya. Entonces meten unas, principalmente en Colombia, que se llaman catimores. Variedades catimores que tienen diferentes nombres, ¿no? El Costa Rica 95, el Castillo en Colombia, el Sarchimores, ¿no? Entonces, con este problema de la roya en Colombia, lo que mete es un programa masivo que le dijeron al productor: si quieres apoyo, tienes que meter esta variedad. Esa variedad se la dio el organismo, que es una castilla, es un catimor. El catimor es un café más amargo, se considera de menos calidad. El 70% de las plantaciones en Colombia ya son de esa variedad. Y esa variedad también la meten en Costa Rica, la meten en Guatemala, la meten en Honduras. Honduras se llama Lempira. Pero en México también las compañías y gente del gobierno, incluso de algunos del sector productor, dicen: la única forma de superar la afectación de la roya, hay que meter catimores. Pero la mayoría de los campesinos indígenas tienen las tradicionales, ¿no? La típica, y toda la típica y el Borbón se consideran de mejor calidad, tienen mejores sabores, tienen mayor diversidad de sabores. Entonces ahorita hay un debate grandísimo en México, incluso al interior de las organizaciones. Cambiamos las variedades tradicionales por catimores. Entonces algunos están tomando diferentes decisiones, ¿no? Algunos dicen: bueno, pues de momento tengo que cambiar, pero voy a dejar una parte con variedades tradicionales para, pues después, si le encuentro una forma de controlar la roya, pues me regreso. Algunas organizaciones de la CENOC, en la CENOC también hay mucho debate, ¿no? O sea, uno dicen: pues ni modo, si no queda de otra, tengo que meter catimores. Otros dicen: yo no cambio, yo voy a seguir estoy experimentando productos, ¿no? El problema es que requieres varios años para experimentar y encontrar métodos de control de la roya, ¿no? Entonces tenemos una situación muy grave, ¿no? Se cae la producción un 55%, pero además es la cuestión de cómo vas a controlar la roya. Incluso nosotros decimos: bueno, la roya la vamos a controlar, ¿no? En pocos años. Pero el problema del cambio climático, eso todavía es más grave, porque entonces se habla mucho de que la adaptación, que hay que encontrar nuevas variedades, pero eso lleva tiempo, eso requiere experimentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el café? En el café es muy difícil meter lo que se llama transgénicos. Aquí yo entiendo que hay una diferencia entre transgénicos y algunas modificaciones. Por ejemplo, esto que le meten genes de la variedad robusta de café al arábigo, eso no es transgénico, ¿no? Transgénico es que le metieran pues de un pescado del Ártico resistente al frío, le metieran unos genes al café o de otro producto, ¿no?
alguien dice, y lo cuento como una anécdota, dicen, bueno, si en el peor de los casos, ¿cuál es el producto agrícola que se cultiva a nivel del mar hasta 4.000 metros, ¿no? Pues el maíz, ¿no? Sí. Algunos dicen, pues metamos los genes de maíz de 3.000 a 4.000 metros, ¿no? Pero en café no, o sea, los europeos, a nivel mundial, nada de transgénicos, ¿no? O sea, es muy difícil que en café actualmente se maneje lo de transgénicos, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿cómo controla la roya? ¿Cómo resuelve el problema del cambio climático? Entonces, lo que está pasando a nivel mundial en el café es que las grandes empresas promueven un café robusta, que es más barato, y en Brasil naturales, en grandes plantaciones, y en México pues hay esos 500,000 campesinos indígenas, o sea, muchos dicen no van a aguantar, porque con lo mismo de la roya no van a poder encontrar, tienen que meterse a catimores. La cuestión de los catimores es que las empresas y el mismo gobierno promueven un esquema de que más plantas, ¿no? O sea, los productores de café, por ejemplo, la mayoría tienen 1.500 plantas, no que metan 3.000, pero meter 3.000 plantas de estas variedades catimores sin sombra implica fertilizar mucho, implica control de plagas, ¿no? Y la mayoría de los productores de México, la mayoría son orgánicos, y nosotros no vamos a meter eso. No nos vamos a embarcar en esquemas de mucha productividad. Por ejemplo, hay compañeros, organizaciones como la Coordinadora de Oaxaca, dicen, si tenemos 3 o 4 quintales, vamos a llegar a 12. Y eso ya sería un avance importante. O sea, producir 40 o 50 no es viable. En México, en zonas serranas, productores campesinos, indígenas. Pero lo que nosotros vemos es que estos cafés catimores tienen menos precio. Los cafés que se consideran de mayor calidad, entonces probablemente México sea uno de los pocos países que queden con una producción de cafés tradicionales y con sombra. O sea, la tendencia que promueven es café sin sombra de alta productividad. Entonces el reto más importante, digo que va a ser una hazaña de los cafetaleros mexicanos, de los pequeños, si logran conservar ese café, porque en pocos lugares del mundo va a haber cafés de esas características, que son los cafés de mayor calidad, de los mejores sabores. Aquí la cuestión es que hay una presión tremenda. Por ejemplo, este año, por primera vez, por ejemplo, la CENOC, nosotros, uno de nuestros planteamientos es influir en las políticas públicas, ¿no? Entonces teníamos alianzas también con las demás organizaciones cafetaleras y empujábamos programas, ¿no? Políticas en los momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, en la crisis del 90 al 94, impulsamos un programa emergente en el 92, uno de apoyos directos en el 94, en la crisis del 2000 al 2004, pues un fondo de estabilización de precios, que entregó 2.800 millones de pesos en 3 años. En el 2003, en el marco de lo que fue el campo no aguanta más y el acuerdo para el campo, promovimos un programa de fomento productivo. Entonces, esos programas apoyamos a la mayoría de los productores con un monto efectivo por hectárea. Ahorita el gobierno dice, ya vamos a retirar esos subsidios. Solo vamos a dar planta y apoyos de paquetes tecnológicos para que los productores renueven sus cafetales. Con el asunto de la roya dicen tienen que renovar y meter catimores, pero entonces a nuestro juicio ese es un error, no es adecuado, y atrás está pues que se retiren la mayoría de los pequeños productores, o sea, bajar el padrón a 300,000 a 250,000 productores. O sea,
sigue esa idea de que no van a aguantar, ¿no? No van a aguantar un marco de tantos problemas, no van a aguantar la mayoría de los campesinos, ¿no? Indígenas, y en particular en el café, y que aumente mucho la producción, que es lo que quieren las grandes empresas, ¿no? Que se produzcan 35, 40 quintales por hectárea, cuando estamos manejando que el mercado ya se trató de hacer en México cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994. El gobierno mexicano decía, como Estados Unidos demanda 20 millones de sacos, vamos a producir 14, y se metió todo el dinero a tratar de aumentar la producción, lo cual era absurdo porque el mercado mundial no aguanta que algunos países aumenten mucho la producción. Entonces llegó a la producción más alta, pero al precio histórico más bajo, ¿no? O sea, ¿de qué sirve aumentar tanto la producción si eso va a tumbar los precios o va a bajar los precios, ¿no? La verdad, los productores preferían no producir tanto, pero que tenga un mejor precio, ¿no? Y que se reconozcan los servicios ambientales. Entonces aquí están todos los programas. Se ha reducido el presupuesto de subsidios para el café, ahora es 1.200 millones de pesos para 680.000 hectáreas, poco, pero está canalizado exclusivamente a entregar planta. Pero a entregar planta básicamente de esta variedad Catimores, resistente a la roya. Todas las organizaciones, como la mayoría de las que integran la CENOV, pues tienen un problema porque quisieran mantener el café orgánico, el café con sombra, que a futuro ese mercado está creciendo, el de cafés que se llaman finos, ¿no? De más calidad, cafés de origen, café con sombra, café sustentable, café orgánico. Ese mercado está creciendo. Aquí lo importante sería sí aumentar la producción, pero no tanto, ¿no? Te digo un ejemplo, es la coordinadora de productora de café de Oaxaca, que tiene como 3.500 integrantes. Si ahorita la bolsa del café de Nueva York está a $130, un quintal es 57.5 kilos de café, ¿no? Pero ellos tienen un convenio de venderlo a $240 y le reconocen lo orgánico, la cuestión ambiental. Entonces dicen, pues nosotros vamos a tener un plan de subir de 4 a 12. O sea, para nosotros sería un gran logro subir en las regiones de menos productividad, no ir de 4 o 5 a 30, porque después ¿dónde lo vendes? Pero que además cambiar el enfoque, ya no decir vamos a exportar, ser exportadores. Antes era mucho, el café es para exportar, ¿no? Nosotros también nos dedicamos a la exportación, aprendimos la exportación, la dominamos bien. Ahorita no es un problema de vender, tenemos dónde vender el café, bien. El problema es la producción, pero quisiéramos que la producción fuera al consumo nacional. Entonces aquí viene el otro reto, o sea, no solo el productor, es el consumidor, ¿no? Entonces México debería tenderse a que no se consuma tanto café soluble, porque es un café de la empresa Nestlé, ¿no? Que lo vende barato, y ese café que venden en los Oxxos, un resultado de la crisis de producción es que es la primera vez en la historia de México que se va a importar más café que el consumo, que la producción nacional. Si la producción es 2.2 millones de sacos, se van a importar 3 millones de sacos. Y la mayor parte es de una variedad, la variedad robusta, que no se produce en México. Pero la Nestlé la importa para maquilarlo, reexportarlo y para vender al mercado interno. Entonces mucha de la parte del café soluble es café robusto. El café robusta vale $75. Las 100 libras, los 46 kilos. El café mexicano vale ahorita $150 y varios de nuestros compañeros lo venden a 240 dólares. Entonces necesita haber un cambio también en el consumo. Es importante que
Por México la gente aprende a consumir café, pero de más calidad, mejor preparado, ¿no? Sería la otra parte de esta historia, ¿no? Porque ¿de qué sirve aumentar la producción si ya el mercado mundial está saturado? Tendría que ser aumentar el consumo. Por ejemplo, México, el nivel más alto que llegó a producir fue 6.2 millones de sacos. Y en México ahorita se consumen 2.7 millones de sacos, que es 1.3 kilos per cápita per persona. Si llegáramos a 3 kilos por persona, en Centroamérica se consumen 2,5. Hasta en Haití, ¿no? Haití consume más café en México por persona, ¿no? No es un problema de pobreza. O sea, Guatemala es más pobre que México, Honduras, y consumen el doble de café que en México. Si consumiéramos 3 kilos por persona, necesitaríamos 8 millones de sacos. Tenemos 2.2 y traíamos 4.5. O sea, hay margen para aumentar la producción, pero café, nosotros preferiríamos que fuera café de las variedades tradicionales, ¿no? Que son las de calidad, las que tienen la diversidad de sabores. Porque en el café es una cuestión que no conoce casi la población, que el café tiene muchos sabores, que depende de los suelos, y México es un país que tiene la mayor diversidad de suelos y de microclimas, pero eso no hay una cultura de tomar café en México. O sea, todo el café de calidad mexicano sí va a la exportación. Ahora ya hay más cafeterías, entonces necesitamos que aumente el consumo, pero de ese café, porque las grandes empresas dicen, voy a promover el consumo, pero de café Nescafé, ¿no? Con saborizantes, ¿no? Y nosotros, entonces ahí, pues es una cuestión muy interesante, porque esto genera varias preguntas. Una, ¿irán a aguantar los productores, los campesinos, los indígenas? Pues no han aguantado mucho. Ahora dicen, bueno, es que los jóvenes ya no les interesa estar en el campo. Bueno, no les interesa porque pues, precios muy bajos, falta de ingresos, no hay empleo. Si se convirtiera en una actividad con mayores ingresos, pues ya vemos, ya no se puede entrar a Estados Unidos, en las ciudades tampoco hay empleo, mucha gente está regresando al campo. Vemos ahora más población en el campo, porque ahí está creciendo más la población. La población indígena es la que más ha crecido. En México hay mucha población en el campo, viene una demanda fuerte de alimentos. México es un país que tiene una gran diversidad de suelos, tierras, puede producir una gran variedad de alimentos, de frutas, de café, ¿no? El consumo está aumentando de café. El chiste es qué tipo de café. Nosotros preferiríamos el café de las variedades tradicionales. Entonces ahí pues tiene que haber una mayor relación entre productores y consumidores, ¿no? Los consumidores de café, que hay un auge en México y en la juventud, ¿no? Que el café, claro, no el café que nosotros quisiéramos que fuera café solo, ¿no? Bien preparado. Pero bueno, dicen, pues ya ni modo, que lo combinan con leche y son capuchinos y con saborizantes pero entonces, los consumidores deberían saber también qué hay atrás de la producción de café, ¿no? O sea, cientos de miles de familias que producen algo que es muy apreciado, ¿no? El café es muy apreciado en el mundo, ¿no? Y ahora más por los jóvenes. Entonces ahí, pues, hay que ver, ¿no? O sea, cómo esa nueva juventud, bueno, digo nueva, parece contradictorio, porque un joven siempre es una persona nueva, pero todo el mundo dice ahora el café es una cuestión de los jóvenes. Bueno, quieren café, quieren un buen café, quieren café de calidad, pues hay que sostener a los campesinos, ¿no? A los indígenas que lo producen, ¿no? Y aquí hay algo muy importante, ¿no? O sea, en México probablemente va a ser el único país de los productores medianos que pueda mantener un café con estas variedades tradicionales y con sombra, que proporciona beneficios ambientales importantes, ¿no?
claro, ahorita tenemos el problema de la roya, que muchos dicen que no se puede superar si no se mete esas variedades, esos híbridos, ¿no? Que se consideran de menor calidad. Pero pensamos que hay capacidad como para encontrar alguna pues cura, como dicen los productores, ¿no? de la cuestión de la roya. Ahora, el cambio climático no solo un problema de los productores, es un problema de toda la población. Entonces aquí viene otro elemento interesante. La población urbana, los jóvenes, pues que quieren hacer algo. ¿Por qué se va a hacer con esto del cambio climático? Pues una forma de actuar es sostener la cafeticultura, porque la cafeticultura son arbustos que producen oxígeno y absorben dióxido de carbono y tienen árboles. O sea, es uno de los pocos cultivos que son casi perfectos, ¿no? Alguien diría, es un cultivo para mantener un medio ambiente más adecuado, ¿no? Más saludable, ¿no? Entonces, pues volvería a señalar eso, ¿no? El café se está volviendo algo más atractivo para los jóvenes y para mucha gente, porque pues ayuda a la concentración y ayuda a reactivar la gente, y por sabores, ¿no? Y por una moda, muchas veces que es una moda en los jóvenes, ¿no? Entonces va a haber más consumo de café en México. Aquí el punto es, se tendrá que importar, como este año la mayoría, y de menos calidad, o se podrá mantener la producción por parte de los campesinos y los indígenas, porque además aquí hay una cuestión. Pero Brasil tiene 260,000 productores, en México hay 515,000. ¿Es malo? Pueden sobrevivir, dicen algunos que no pueden sobrevivir. Aquí la importancia es que se asocien, como en nuestro caso, ¿no? Tenemos como 30 o 40 organizaciones que tienen algunas centenas, miles de productores. Entonces, asociados pueden tener sus viveros para producir su propia planta, pueden tener su beneficio para procesar el café, pueden tener un volumen y exportarlo. Bueno, seguimos diciendo exportarlo porque la mayoría se exporta, ¿no? Pero ya varios tienen cafeterías. O sea, en la organización de la CENOT, los grupos, creo que tenemos como 70 cafeterías. Desde Cafés Colibrí, ¿no? De un grupo ahí de la zona del Cerro de Cosoltepe, en Huixilán de Cerdán. Está la CEDCO en Oaxaca, que tiene el café que se llama La Organización. Los de Coatepec tienen una cafetería, los de CEDCO tienen varias cafeterías en Oaxaca. De Coatepec tiene una cafetería también ahí en el centro está CESMAS, está Triunfo Verde, ¿no? Están los de la Tosepan, ¿no? Que tienen sus propias. También hemos aprendido eso, o sea, procesar el café y venderlo en cafeterías. Mucho del futuro de que sostengan las organizaciones es venderlo a mejor precio, pero en cafeterías en México. Eso implica riesgos, implica gastos, ¿no? Pero creo que es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Entonces, en el caso del café, pues varias organizaciones pues tienen ese control, desde la producción hasta vendérselo al consumidor en México en cafeterías o exportarlo a mercados de mayores precios, ¿no? Lo que hay es un entramado de muchos problemas, si no son las políticas públicas, es la cuestión política, ¿no? Ya vemos en Veracruz un desastre político, ¿no? En Oaxaca igual, en Chiapas igual, ¿no? En Guerrero también mucha violencia, ¿no? En las regiones campesinas, indígenas, entonces atraviesa el mercado, un mercado muy complicado, el del café, las políticas gubernamentales, los problemas políticos, la roya y luego el clima y el frío. O sea, uno dice, puta, tantos problemas. ¿Irán a aguantar los campesinos, los indígenas?
pues yo digo que ya han aguantado, ¿no? Y la cuestión es este aprendizaje colectivo, hasta de cómo controlar la roya, pues tiene que hacerse más ágil, más rápido, ¿no? Y tiene que haber más, o sea, cambian las políticas públicas, pues solo con un nuevo gobierno, ¿no? Gobierno más democrático, ¿no? Que apoyen más el campo, ¿no? La población, ¿no? Debe demandar también productos más sanos, ¿no? De más calidad, que beneficien ambientalmente su producción, ¿no? O sea, como que estamos en una carrera contra el tiempo, ¿no? Donde ahí tiene que haber desde los productores hasta la gente, ¿no? Hasta el gobierno, hasta... Tenemos que hacer un cambio muy rápido. Es muy importante que haya cambios, ¿no? Mientras más rápido, mejor, ¿no? Yo creo que hay experiencia, ¿no? El chiste es cómo esa experiencia transformarla en acciones más con mayor habilidad, ¿no? Porque manejar la producción se requiere, nosotros decimos que un campesino es como un artesano, ¿no? Que su mata de café la maneja como tiene que saber qué suelo es, qué variedad es, qué le afecta, cómo tienen que podarla, cómo hay que cortar el grano, luego cómo hay que procesarlo, cómo hay que tostarlo, ¿no? Eso de que el campesino, el indígena es un ignorante, o que no tiene preparación, que le falta que se modernice, pues es una tontería, ¿no? O sea, sí hay un aprendizaje ahí importante, ¿no? Manejar el café no es tan fácil, ¿no? Y la verdad es que hemos aprendido y aunque tenemos muchos problemas, pues yo creo que depende de aprovechar esa experiencia, ¿no? Ser más hábiles, ¿no? Ser más activos, ¿no? Ser más, no más inteligentes, se oye malo de inteligentes, ¿no? Más bien más hábiles, ¿no? Y pues tiene que haber políticas gubernamentales adecuadas. Y yo creo que el futuro de México, del café, va a depender de los consumidores, ¿no? Que dejen de lado ese café soluble, ¿no? Que dejen de lado ese café robusto y consuman el café mexicano, ¿no? El café de las variedades tradicionales, ¿no? Bueno, pues ahí Fernando, ¿cómo se organizan estos indígenas y campesinos del café en México? ¿Cómo están organizados internamente? Bueno, ya decía que la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras se acordó formarla en 1988, ¿no? Y se constituye formalmente en 1989. Entonces es una organización muy digamos, en los 90 formamos una comercializadora, ¿no? Pero tuvimos ciertos problemas, ¿no? Cuando vino la devaluación del 95, ¿no? Todo lo que se ha acordado es funcionar de manera muy autónoma, ¿no? De tal manera que cada organización es muy autónoma. Solo tenemos estas oficinas en la Ciudad de México, aquí no tenemos personal prácticamente y no se realizan actividades conjuntas de comercialización y de financiamiento, ¿no? Eso lo realizan las organizaciones en sus regiones, ¿no? En sus localidades, ¿no? Entonces, como CENOC, lo que hacemos son reuniones mensuales cada 2 meses de una directiva y una comisión de enlace, y hacemos reuniones nacionales o encuentros nacionales en varias regiones, ¿no? En los últimos años lo hemos hecho en Coexalan, en la Tosepan, ¿no? Todos los integrantes, la mayoría tienen registro legal. Por ejemplo, está la Unión de Ejidos, el grupo regional más grande es la Unión de Ejidos La Nueva Luz de la Montaña, de San Luis Acatlán, Guerrero, que tiene como 4.700 integrantes. La gran mayoría son tlapanecos. Ellos tienen un beneficio de café. Incluso ellos son uno de los impulsores de la policía comunitaria, ¿no? de esa región, porque tenían problemas de robos, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca hay productores
de diferentes grupos indígenas de diferentes regiones. En la Mazateca, en la zona chatina, ¿no? En la zona Mije, zapotecos. Y ellos, bueno, los productores pues están en su comunidad, tienen su pequeña parcela, trabajan el café como familia, pero ya lo juntan y lo llevan al beneficio de la organización. Entonces esta coordinadora estatal agrupa como 40 grupos regionales y organizaciones, se reúnen cada mes, ¿no? Entonces cada mes revisan pues el manejo del financiamiento para el acopio, la comercialización, los programas que hay para el sector. Algo característico en la CENOC, casi todas las organizaciones regionales hacen sus asambleas mensuales. Por ejemplo, yo participo en Coatepec, una organización que se formó en 1982 y tiene sus oficinas ahí en Coatepec, y bueno, los socios son de 50 o 60 poblados, ¿no? No todos de un poblado participan en la organización, ¿no? O sea, ahí es más bien como una organización gremial, ¿no? Entonces algo que se decidió casi desde el inicio es que íbamos a ser una organización gremial plural, ¿no? La mayoría tiene diferentes actividades, pero como organización nacional nos centramos más en el café, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de sus ventajas es que nos especializamos y conocemos muy bien cómo funciona el mercado del café. En Oaxaca está la COSCAFé, que tiene también como 30 organizaciones de diferentes regiones. Por ejemplo, está Majomut, que está en la región de Chenaló. Está lo de Xesmás, que están en la región de Triunfo Verde, en la región de Jaltenango. Ellos se reúnen también en reuniones, incluso hay diferentes. La CEDCO sí comercializa conjuntamente el café de sus grupos. La COSCAFé de Chiapas no, cada organización lo hace, ¿no? En el Istmo, por ejemplo, que son zapotecos, está la UCIRI, Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, ¿no? O sea, todas las organizaciones tienen su registro, porque hay que tener un registro para pues poder manejar financiamiento, poder manejar la comercialización. Por ejemplo, en Huatusco, en Huatusco y Coatepec son más mestizos, ¿no? Aquí hay una cuestión, porque en esto del indígenas y mestizos, la verdad es que muchos de los que se llaman mestizos son indígenas, nada más que ya no hablan digamos, y pues ya no viven en comunidades, como se dice ahora, más tradicionalmente indígenas, ¿no? Ahí son zonas que tienen más producción, pero de alguna manera coincidimos, ¿no? Coincidimos en el funcionamiento, ¿no? Ser una organización democrática, ser una organización pues de luchar, ¿no? Por políticas para mejorar a los productores, ¿no? Algunos, la mayoría tienen sus beneficios para procesar el café, tienen comercializadoras, tienen organismos de financiamiento, que no es fácil, ¿no? Sostenerlo, ¿no? Yo incluso en un artículo reciente decía que en la misma experiencia que tienen las organizaciones que participan en la CENOC, ahí hay elementos para una estrategia, ¿no? De más integral, ¿no? De cómo mejorar, ¿no? Cómo mejorar, y citaba varios casos. Por ejemplo, la cuestión de la seguridad, pues la experiencia más conocida es la de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, ¿no? Y esa está formada por compañeros, impulsada por compañeros, buena parte por compañeros que participan con nosotros, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la Tosepan Titatanisque, que ellos también son productores de café y comercializan, pero la mayoría está ligada en torno a una caja de ahorro y préstamo, que eso es muy interesante. La mayoría de las regiones están dominadas todavía por el capital usurero, ¿no?
es una de las cosas más difíciles de romper, pero ahí hay un ejemplo. O sea, la Caja de Ahorro y Préstamo de la TOSEPAN tiene como 30,000 socios, y entre eso ahorran y tienen alrededor de 250 millones de pesos, y tienen un esquema muy interesante, adecuado a cómo funciona realmente la familia campesina, la economía campesina, ¿no? O sea, ellos le pueden dar 9% a los que ahorran, cuando si alguien ahorra no recibe nada en los bancos se ahorra, no recibe, y prestan al 20%, al 22%, o sea, más barato que el capital usurero, pero pueden ser préstamos para la fiesta, ¿no? Porque va a haber la fiesta de Todos Santos, o porque van a salir de la escuela, porque se enfermó alguien, ¿no? Esa es una experiencia interesante. Ellos mismos tienen una experiencia de vivienda, de autoconstrucción de vivienda, también con apoyo de programas públicos. Pero ellos producen los materiales y tienen hasta arquitectos, y con la gente han diseñado un modelo de vivienda pues más adecuado al productor, ¿no? Entonces la vivienda es muy importante en la familia campesina porque articula la vida campesina, ¿no? Ahí puede tener la economía de traspaso, puede tener un buen manejo del agua, ¿no? Incluso la TOSEPAN tienen farmacias donde atienden y médicos donde atienden a la población. La SEDCO tiene una SOFON, que es una financiera más especializada, que da créditos de comercialización y incluso da créditos a grupos que están, no solo a los de la CENOC, ¿no? Algunos tienen proyectos de mujeres, ¿no? Entonces uno ve la experiencia, aunque somos una organización de café, gremial, la gente está metida, eso es como que lo que nos une, ¿no? Y esa cierta especialización ha ayudado porque podemos movernos muy bien en este marco, pero lo que manejan las organizaciones integrantes es muy diversificado, ¿no? O sea, manejan también otros cultivos, ¿no? También otros proyectos, ¿no? De artesanías, entonces no necesitamos aprender de otras partes o aprender de los libros, o sea, viendo lo que se ha construido, la propia experiencia de la organización, ahí están los elementos de cómo puedes construir un modelo de vida campesina, pues donde la gente viva bien, ¿no? Vivir bien no es ser rico, ¿no? No tener muchos bienes, pues es tener lo elemental y pues en condiciones de igualdad, ¿no? De que no haya explotación, no haya discriminación, ¿no? Que es una parte muy difícil porque todavía hacia la población campesina, también indígena, hay mucha discriminación, ¿no? De que incluso en el aspecto político, que es un punto central, ¿no? Que yo, cuando me invitaron a la TOSEPAN recientemente a una exposición de los retos de las organizaciones campesinas, pues yo decía esta cuestión de que, bueno, tener una visión, ¿no? Un objetivo, pero ese objetivo lo sacas de la misma experiencia de las organizaciones, ¿no? ¿Cómo maneja la seguridad? Pues ahí está la experiencia de los compañeros que la pueden retomar en regiones de donde está la TOSEPAN, en un pueblo que hay mucha violencia ahora, secuestros, ¿no? Robos, pues hasta lo del ahorro de préstamo, lo de la vivienda, lo de la salud, lo de otros cultivos, incluso ahí hay otra experiencia interesante, es lo de la defensa del territorio, ¿no? Hay una de las experiencias más importantes, que la población local se reúne, incluso en asambleas cada 2 meses donde hay 3,000 gentes o 4,000 gentes, ¿no? Y se han ligado a un grupo de abogados democráticos, pero muy expertos, ¿no? Muy expertos que han logrado parar la entrada y tiene influencia del municipio. Es uno de los casos donde el mismo cabildo del municipio ha acordado que no van a entrar las mineras o las presas hidroeléctricas. Esa es una experiencia muy importante. Entonces, cuando decimos hay que aprender, pues sí, pues de nosotros mismos. Ahí en nosotros mismos está la experiencia no necesitas andar buscando grandes ideas, ¿no? Grandes otras cuestiones. Y yo concluí diciendo, el mayor reto es
la democratización del país, ¿no? Porque lo que estamos es metidos, por ejemplo, en Veracruz, ¿no? En este ambiente de corrupción política, de pugnas políticas, toda esta manipulación que hay. Pero lo que vemos es que incluso a nivel nacional, el régimen priista se sostiene en buena parte con el voto de los campesinos. Y decíamos, la gente urbana no le gusta eso, ¿no? Es que los campesinos los manipulan, se les venden por una lana. En Veracruz es el caso extremo, ¿no? Señalaba lo de cómo en Jalapa hay una situación muy distinta a la que hay en Nacayucan y en las regiones. Entonces que ahí es uno de los mayores retos, porque entonces ¿cómo podemos aspirar a que nos apoyen desde la población urbana si no pareciera como que el lastre, ¿no?, para la democratización del país está en el campo? Te digo, ahí pues es vergonzoso, ¿no? Pero ahí pues tenemos que reconocer eso, y un reto que las organizaciones pues tenemos que promover también, que en el campo los campesinos, los indígenas pues también sean parte de la democratización del país, ¿no? No es fácil aprender a manejar la producción, la comercialización, tener cafeterías, exportar. Por ejemplo, en la CENOG hay una experiencia importante, participamos mucho, muchos nos critican, dicen que ustedes son muy institucionales, porque estamos en los organismos para el sector. Por ejemplo, ahorita el organismo que hay, que se llama AMECAFE, el representante es miembro de la CENOG. Hay un fondo que tiene como 840 millones, yo soy el presidente. Muchos dicen, bueno, ¿y por qué están ahí? Porque también nos interesan las políticas públicas. Una de las tradiciones más importantes de la CENOG es influir en las políticas públicas, que ahorita no se puede mucho porque el dominio de las grandes empresas transnacionales y del gobierno, pero algunos hay que estar ahí, y hemos aprendido, ¿no? Entonces, en la CENOG, aunque la mayoría son indígenas, pero hay mucho movimiento. O sea, los del CIRI fueron a Europa a promover indígenas, promover el comercio justo, ¿no? Van a las ferias internacionales del café, lo de Sesmax y Triunfo Verde. Yo acabo de ir a la conferencia mundial del café en Etiopía, ¿no?, la semana pasada, y voy como miembro de la delegación de México. He ido a la mayoría de las conferencias. O sea, tenemos que aprender a movernos en lo local, pero también en lo internacional, en lo nacional, e influir, porque tienen que hacerse alianzas con grupos en México, pero también a nivel internacional, ¿no? Nosotros promovemos que haya coordinación con los países productores, que se había perdido mucho, ¿no? Pero creo que con la especulación que hay en los mercados y las bolsas, viene una época donde tiene que haber más coordinación de los países productores de café. Entonces tenemos que empujar que el gobierno mexicano acepte también coordinarse con Colombia y los centroamericanos, ¿no? Entonces ahora que hay mucha información, muchos intercambios, ¿no?, tenemos que aprender las organizaciones a movernos en ese medio, ¿no? Y a construir, ¿no? No solo cuestión de resistir, bueno, de cómo sobrevivimos, ¿no? Tenemos que demostrar que es un mundo viable, ¿no? Y es un mundo bueno, ¿no? O sea, bueno para el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque se producen alimentos, se producen productos que quiere el conjunto de la sociedad en condiciones de mejoramiento ambiental, ¿no? Entonces ahí creo que en México ha habido en los últimos años un gran divorcio entre el mundo del campo y el mundo indígena con el mundo urbano, ¿no? Y tiene que ver con el régimen político que hemos tenido, ¿no? Con la manipulación política, que aparece que los campesinos son atrasados políticamente. Yo ahora no solo lo veo el rollo económico, lo veo más el rollo político, ¿no? Que todo el mundo dice, bueno, ¿y dónde gana el gobierno actual? ¿Y dónde gana el gobierno del PRI en Veracruz? Pues en el campo. ¿Y por qué se prestan los campesinos, no? Entonces ahí hay un problema serio de los campesinos. Tienen que demostrar que pues que no van a seguir en eso, ¿no? Porque si no, vuelve a pasar en Veracruz las elecciones que vienen y vuelve a ganar el PRI, nada más con el voto incluso falso de algunas regiones, principalmente del campo,
pues ¿con qué cara salen los campesinos? ¿Con qué cara salimos a exigir pues que haya apoyos políticas o apoyos Ahora, de la población urbana, ¿no? Al mismo tiempo es cierto que solo la franja, digamos, de los campesinos que tú estás mencionando, ¿no? Uh-huh. Pues, indígenas y digamos, la zona sur y centro-sur, ¿no? Uh-huh. Del país, es la única donde la izquierda gana, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos que el PRI y el PAN siempre ganan de esa franja que tú defines para arriba. Allí no han perdido una vez, ¿no? Entonces también es un poco, digamos que me parece que... Lo que pasa es que ¿no? ahí es algo que pues nosotros nos gusta también discutir, ¿no? Revisar en la CENOG, o sea, México, la cuestión del campo también tiene sus características, porque hubo una reforma agraria muy fuerte, ¿no? Como pocas en el mundo, pero como que hubo un control político, ¿no? Y eso generó una cultura política, una cultura organizativa que no es fácil superar en México, ¿no? México no va a avanzar hasta que los campesinos y las organizaciones cambien también su cultura política, ¿no? Claro, ya no es la mayoría de la población es urbana, pero al final es una cuestión nacional, ¿no? O sea, un cambio importante pues es en conjunto, ¿no? Es en conjunto. Pero yo digo que además de aprender a manejar la producción, la comercio, tenemos que aprender a cómo actuar en la sociedad y en la política, ¿no? O sea, si somos organizaciones democráticas, pues tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que ahí la CENOC también siempre ha estado más del lado de los movimientos sociales democráticos, ¿no? Por ejemplo, aquí se apoyó mucho a los diálogos de San Andrés, cuando lo del asunto zapatista. Se apoyó al movimiento del APO en Oaxaca. Se apoyó a los Yo Soy 132, apoyamos al ESME, o sea, veníamos a las estuvimos en el movimiento El Campo No Aguanta Más, participamos en las elecciones, ¿no? De alguna manera promovemos malos, sin que seamos partidistas, ¿no? O que digan que somos muy politizados, sí, pero en las coyunturas importantes apoyamos los movimientos democráticos, ¿no? Y eso es muy importante porque va generando una cultura, ¿no? Una cultura, una conciencia que no es fácil, ¿no? Que no es fácil en México, que desde el campo haya organizaciones democráticas y pues una cultura distinta, ¿no? Cuesta mucho, yo creo que cuesta más esta parte política organizativa que la parte productiva y comercial, ¿no? Y una pregunta, cuando hablas oh, perdón, cuando hablas de que se está feminizando, por decir de alguna manera, o sea, hay mayor número, ¿no?, de mujeres al frente, ¿no?, de la parecer. Esto también había un reto allí, ¿no?, de transformar la familia, no solo ahí en el campo, no solo en el medio indígena, sino en su conjunto, ¿no? O sea, de darle un papel mayor a las mujeres. Sí, está creciendo el papel de las mujeres entre los cafeticultores, sí, decías, ¿no? Bueno, esto que nos preguntan, ¿no?, de la participación de las mujeres, o sea, están participando más en la parte de la producción, ¿no? Porque antes, por ejemplo, tú ibas a una asamblea ejidal y pues el 80-90% eran hombres, ¿no? Ahora vas a una asamblea ejidal, por ejemplo, Chiltoyad, ahí cerca de Jalapa, la mitad son mujeres. Algunos dicen es que esto viene de la época de la migración y porque han migrado muchos y las mujeres se quedan y tienen que ir a la asamblea, ¿no? Ahí hay que ver qué participación. Una cosa es que estén ahí y otra cosa es que tengan capacidad de decisión, ¿no? Eso no es fácil en México porque hay una cultura muy ligada que pues, el hombre es el que tiene que manejar todo y más la representación, ¿no? Pero, digamos, alrededor del 30 o el 35% ya son propietarias. Si las mujeres son propietarias o poseedoras de un terreno, tienen muchos derechos. Eso es muy importante.
Porque en un pueblo, en un ejido, en una comunidad, si tú eres parte de la asamblea, ¿no? Pero además tienes otros derechos. Yo lo veo en mi ejido también. O sea, tienes derecho a un lugar en el panteón. Ahora los panteones están llenos, ya es muy difícil tener un lugar en el panteón. Entonces tienes varios derechos. Entonces, a las mujeres les interesa mucho aparecer como propietarias, o como ejidatarias, o poseedoras de terreno, porque esto te da un estatus distinto al interior de la comunidad. Ahora, una cosa es la comunidad y otra cosa es la organización. Algunos estudios que se han hecho de varias de nuestras organizaciones que participan, pues hay varios estudios de la TOSEPAN, de los de COATEPE, de los de CETCO. Hay algunos casos ahí muy diferenciados. En algunos se promueve más la participación de las mujeres, ¿no? En otros menos, ¿no? En algunos casos no hay participación de las mujeres a nivel de los grupos directivos, ¿no? Ahí hay un cierto retraso, ¿no? Como que está avanzado más a nivel de la producción, ¿no? Al nivel de la participación en las instancias locales, ¿no? En las instancias organizativas, regionales y nacionales, es muy poca la participación de las mujeres, ¿no? Y bueno, la participación de los jóvenes, pues la verdad es que sí hay una ruptura muy fuerte, ¿no? Lo vive uno en los pueblos, ¿no? O sea, las aspiraciones de los jóvenes, la mayoría ya no son trabajar en el campo. O sea, trabajar en el campo parece como algo atrasado, ¿no? Algo, pues todo el mundo diría, incluso así dicen ahora, te mando a estudiar para que no trabajes en el campo, ¿no? Yo digo que ahí está el problema más fuerte. Además del cambio climático, el problema mayor es la participación de los jóvenes, ¿no? Porque ¿qué va a pasar en 20 o 30 años, ¿no? Entonces algunos dicen es que tiene que ver con que no hay ingresos suficientes, no hay empleo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la TOSEPAN, ellos es la organización que más promueve la participación de los jóvenes y participan, pero tiene que ver con que que tienen de la Caja de Ahorro y Préstamo, tienen recursos para apoyarlos y darles ciertas facilidades que puedan estudiar. Entonces ahí las organizaciones tienen que tener también un esquema que permita que puedan tener un trabajo en su organización regional o en su comunidad, pero a la vez pueda tener acceso a ciertas cuestiones, pues la educación, la secundaria, la prepa, y bueno, ahora que todo el mundo quiere tener su laptop y sus teléfonos celulares y toda esta cuestión nueva, ¿no? Que le interesa mucho a los jóvenes, pues tienen que tenerlo en su localidad y en su región, ¿no? Ahí pues falta tener estrategias específicas, pero no basta con la cuestión declarativa, porque se puede ir a una asamblea y decir, hay que apoyar a las mujeres, que participen las mujeres, que participen los jóvenes, pero tiene que haber algo concreto, ¿no? Por ejemplo, algo que a nosotros nos interesa mucho promover y que las organizaciones dicen que es muy difícil, es esto del ahorro y préstamo. O sea, ¿por qué se pudo en la TOSEPAN? ¿Y por qué no en otras organizaciones? Porque eso les da un ingreso propio. Porque un problema que tienen las organizaciones es cómo mantener la autonomía. La verdad es que la mayoría de las organizaciones nacionales dependen de los apoyos de programas gubernamentales, de ONG, de los partidos. No tienen autonomía económica. Un ejemplo, la TOSEPAN tiene más autonomía a partir de su propio esquema de ahorro y préstamo. Eso genera un ingreso que lo destina a apoyar los proyectos estos que tienen, por ejemplo los jóvenes. Entonces vemos ahí un grupo de jóvenes que son promotores y andan en las comunidades y pueden estudiar y ahí tienen un centro de capacitación. Entonces ahí la cuestión es cómo aprender de los que ya construyeron algo y les ha ido bien, ¿no? A mí me parece que una organización solo puede ser autónoma
si construye este tipo de organismos de ahorro y préstamo. Porque al final puede uno hablar de muchas cosas, cómo puede haber una mejor organización, cómo puede haber... No, tiene que ser algo muy concreto. Y a partir de las propias experiencias, ¿no? Mientras no construyen las organizaciones ese tipo de organismos, pues son dependientes de los programas. O sea, lo vemos a nivel nacional. Hay muchas organizaciones nacionales. ¿Cuál es su prioridad de los dirigentes? Pues tener un apoyo del gobierno para tener una oficina en México, para que sostenga la directiva, para moverse, como dicen, y ya después pues conseguir algo para darle a los socios, ¿no? A los afiliados. Eso ha viciado mucho la organización campesina, pierden autonomía. Entonces, ¿cómo construir autonomía en las organizaciones regionales? Y a partir de eso, construir una mayor participación de mujeres y de jóvenes. Yo creo que los jóvenes es con empleos, pero empleos permanentes, ¿no? Y acceso a educación, acceso a información, acceso a capacitación, de tal manera, y movilidad, ¿no? Pueden ir a las ciudades, pueden regresar. Al final uno entiende que el movimiento campesino ahora es moverse entre el campo y la ciudad, ¿no? Y hay que aprender eso también, o sea, porque no es que se cierran las organizaciones, o sea, tienen que nosotros entendemos la experiencia de los zapatistas, ¿no? Que dicen, bueno, hay que estar ahí, pero la verdad es que tienen que aprender a moverse también en entornos, por ejemplo, ¿qué hacemos con el café? Que se exporta la mayoría, hay que vender en mercado, pues hay que aprender y hay que ir a, por ejemplo, de la Tosepan van a Japón porque ya venden el café, van a Alemania porque ya tienen que platicar con sus compradores y son gente que los apoya y apoya sus proyectos, ¿no? Entonces, yo digo que las organizaciones ya aprendimos la comercialización, ya más o menos la producción. Tenemos 3 retos principales. Uno es lo del cambio climático, otro es lo de los jóvenes, ¿no? Porque eso lo veo más difícil que la participación de las mujeres, ¿no? O sea, los jóvenes es más complicado. Y la otra es la cuestión política, ¿no? O sea, la democratización del país, cómo los recursos públicos, las instituciones, pues sirven para fortalecer al campo, no como ahora que pues, sirven para fortalecer a las transnacionales, a los políticos, ¿no? Y eso, pues yo creo que tenemos que movernos muy rápido, aprender muy rápido, fortalecer muy rápido, porque todo esto viene muy rápido, ¿no? O sea, el cambio del clima, los problemas políticos mundiales, la crisis económica, todas esas cosas, parece que abruman a todo el mundo, ¿no? Pero hay que aprender a resolver esos problemas, ¿no? O si no, sí nos va a aplastar eso, nos va a aplastar pues, tantos problemas, ¿no? Pero digo que en las experiencias ahí está la clave, ¿no? Tenemos que aprender de nuestras propias experiencias, ¿no? Y ya en conjunto, pues ahí hay un modelo para la vida en el campo, ¿no? Viene más del rollo urbano. En el campo no es tan persiste la cultura, no es. Pero tendría que ser también al revés, o sea, ¿qué tanto vamos a aprender en las ciudades de lo que están haciendo las organizaciones? Sí.